Bien, en el día de hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, y vamos a leer el versículo 44 al 47. Nos vamos a enfocar en el 46 y 47, pero vamos a leer del 44 al 47. Y mientras lo encuentran, si se pueden poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra. Y le voy a hacer el reto que le hice a los hermanos del primer servicio. ¿Cuántos se acuerdan de la frase que el pastor nos mandó a memorizar en cuanto a la reverencia? ¿Una hermana? No, ¿cómo va a ser? ¿Nadie se acuerda? Bueno, vamos a darle, le voy a dar un inicio. Dice, leer la palabra de Dios con reverencia es someter el suelo de nuestra mente a la siembra del Espíritu de Dios. Amén. Y por eso leemos la palabra de Dios con reverencia, ¿verdad? Porque estamos sometiendo el suelo de nuestra mente a la siembra del Espíritu de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. Lucas capítulo 24, versículo 44. Adelante dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad de, reunidos aquí, estar frente a tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de tener tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a escucharla. Y no solo escucharla, sino también obedecerla. Que tú permitas que podamos ser hacedores de ella, Señor. Padre, y te pido que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, y que estén completamente inclinados hacia tu palabra, Señor, hacia tu voz. Padre, y que escuchemos palabras tuyas, Señor, en el día de hoy. Te pido que me uses porque no soy digno. Solo por tu gracia y tu misericordia puedo estar aquí, Señor. Úsame para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En la vida han sucedido muchas cosas importantes que han de una manera u otra cambiado la historia y que han sido necesarias. Han visto guerras que han mejorado países, aún a pesar de las muertes que han causado. Han sucedido cambios de gobiernos que han mejorado la economía de los países, aún a pesar de la hambre que muchos pasaron. Hemos sido testigos todos de algún cambio, sea ya en el país o en nuestros trabajos o en nuestras vidas personales, que de alguna forma nos han afectado positiva o negativamente. La verdad es que estos cambios sucedieron y fueron de gran impacto. Tenían mucha importancia y valor por la necesidad que había y por el resultado que produjeron. Hubo un hombre en la historia quien efectuó uno de los cambios más grandes que quizás ha ocurrido.
Este hombre, después de haber sido engañado por sus líderes religiosos por varios años sobre lo que decía la Biblia, decidió crear una revolución sobre la verdad de la Biblia. Comenzó a difundir lo que decía la Biblia realmente y no lo que los engañadores decían. Y a través de comunicar la palabra de Dios con toda autoridad, surgió lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Pero hubo un cambio mayor que ese en la historia. Este cambio fue, ha sido y será el más grande de la humanidad. Jesucristo habitó en la tierra y vivió entre los seres humanos y fue perfecto. Llevó una vida sin pecado y en todo agradó a Dios. Entregó su vida en sacrificio vivo por cada uno de la humanidad para el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Este hombre realmente cambió la historia una vez y para siempre. Hoy en el pasaje que acabamos de leer, veremos brevemente que fue necesario. Primero vemos que fue necesario que Cristo padeciese. Dice Lucas en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario que Cristo padeciera porque era parte del plan de Dios para la redención del mundo. Fue necesario que Cristo padeciese porque a través de ese padecimiento llegaría la salvación del mundo. Fue necesario que Cristo padeciera porque era el único en la tierra quien tenía el poder y pudo llenar los requisitos que Dios había ordenado para ese plan. No había más nadie, ni hay más nadie, ni habrá más nadie que pudo haber cumplido el plan que Dios hizo para salvar el mundo. Únicamente Jesucristo. Fue necesario que Cristo padeciese. Padecer, una breve definición, es sentir física y corporalmente un daño, dolor, enfermedad, pena o castigo. Escuchando esa definición y viendo lo que el Señor hizo, creo que da una descripción muy clara de que el Señor padeció, de que el Señor sufrió y que Él era el único que hubiese podido sufrir por nosotros. Ninguna otra persona podía cumplir con el requisito que Dios había trazado. Cristo fue el único que llenó esos requisitos. Cristo fue el único que cumplió ese plan de redención, ese plan de salvación para el perdón de los pecados del mundo. Si vamos al libro de Levítico, capítulo 22, vamos versículo 17 al 21. Habla un poco de lo que eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios que ofrecían a Dios para el perdón. Y aquí habla un poco de
cómo debía de ser ese sacrificio, cómo debía de ser ese animal, ese cordero, cuando se presentara ante Dios para recibir el perdón. Dice el versículo 17, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Y ahí vemos que en el Antiguo Testamento estaban dando una descripción de cómo debió de ser ese sacrificio, cómo debió ser esa ofrenda al Señor. Y debió de ser algo sin mancha, algo puro, algo sin defecto. Entonces en la humanidad jamás se hubiese podido encontrar una persona que cumpliera con ese requisito. Una persona que tuviera esas calificaciones para ser sacrificada para el perdón de nuestros pecados. Simplemente y únicamente Jesucristo. El Señor habitó en la tierra y sin pecado. Habitó entre los hombres y no pecó. Siempre se mantuvo íntegro, siempre se mantuvo limpio, firme. Y por eso pudo tomar el lugar suyo y el lugar mío en la cruz del Calvario como sustitución por nuestros pecados, por nosotros. El Señor tomó ese lugar porque podía tomar ese lugar. El Señor tomó ese lugar en obediencia al Padre. El Señor tomó ese lugar por amor a usted y a mí. No había más nadie en la historia de la humanidad que hubiese podido cumplir. Únicamente el Señor Jesucristo. Pero fue necesario que sufriera. Fue necesario que fuera golpeado. Fue necesario que fuera torturado. Fue necesario que sufriera dolor, castigo, engaño, maldad. Fue necesario, porque el precio que había de pagar era alto. Era un precio de sangre. Entonces fue necesario que el Señor padeciera. Cuando quizás ustedes han visto por ahí en películas que han creado de la historia de Jesús, en la pasión de Cristo, y ven las gráficas de lo que el Señor sufrió. Bueno, tengo para decirle que lo que realmente aconteció no fue ni mitad de lo que usted ve en pantalla. Fue mucho más de ahí. Y fue necesario que eso sucediera para que se cumpliera el plan que el Señor había creado. Para que tuviésemos la oportunidad, usted y yo, al perdón de nuestros pecados, a la salvación y a la vida eterna. Si el Señor no padece, usted y yo estamos como el pan que usted entra en el horno y se lo olvida y se pone negrecito.
Y por más cuchillo que usted le dé, ese negro no se le quita porque está chicharrado. Así estuviéramos usted y yo. Literalmente, quemado, achicharrado, sin esperanza, sin oportunidad. O sea, si el Señor no sufre, si el Señor no padece, usted y yo estuviéramos condenados a muerte, eternamente. Y una eternidad sin Dios, sin esperanza, con dolor, con sufrimiento, por la eternidad. No es que diga que yo me morí y ya, me morí. No. Gracias a Dios que cuando usted muere, si está en Cristo, va para el reino y estará con el Padre en gloria. Porque Cristo sufrió. Porque Cristo cumplió. Pero si usted muere sin Cristo, irá eternamente al infierno. Donde habrá llanto, donde habrá dolor, donde habrá sufrimiento. Y eso no es un cuento de hada, es real. Entonces el Señor, para darnos la oportunidad de librarnos de eso, de perdonar nuestros pecados y de recibirnos como hijos y estar aquí todos juntos como familia en el Señor, adorando al Señor, alabando a Dios, hubo un precio. Cristo tuvo que padecer. Cristo tuvo que sufrir para que eso suceda. Lo que el Señor hizo por usted, por mí, por nosotros, cumplió el plan de Dios. Donde más nadie hubiese podido ni podrá cumplir. Yo le decía a los hermanos esta mañana que mientras estudiaba veía una estadística de unos científicos no cristianos que estaban calculando la posibilidad de que existiera otra persona aparte de Jesús que hubiese podido cumplir con los requisitos que Dios hizo en su plan para la redención del mundo. Y en esos cálculos dan una posibilidad. Dentro de 500,000 trillones de personas, uno dentro de 500,000 trillones que quizás hubiese podido cumplir, pero fallaba en una cosa. ¿Cuál usted cree que era? ¿No saben? Pecaron. Ok. No era Dios. No era Dios. O sea que no cumplió. No cumplió el plan en su totalidad. No cumplía. Pero Jesucristo sí. Jesucristo sí, porque Jesucristo fue Dios hombre. Habitó en la tierra, habitó entre los seres humanos, fue hombre, sufrió, tuvo sentimientos, tuvo emociones, lloró, comió, vivió entre los humanos, pero en todo eso no pecó. Y por ese sacrificio que Él pagó, estamos nosotros aquí. Todavía, por ese sacrificio, todavía hay esperanza para el que no conoce del Señor. Todavía las puertas del cielo están abiertas y la oportunidad está vigente.
Si conoces al Señor, dale gloria a Dios, porque no es nada que tiene que ver contigo. El Señor te rescata. El Señor nos rescata a nosotros. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. Si usted está buscando a Dios, el Señor ha puesto eso en usted. El Señor ha producido en su corazón a que le busque. Todo comienza con Él y termina con Él. A Él le damos la gloria. Entonces, fue necesario que Cristo padeciera. Si vemos en el Antiguo Testamento, Isaías, en capítulo 53, nos describe un poco más claro lo que es el padecimiento de Cristo, que fue necesario. Estamos hablando de un profeta que escribió lo que escribió 700 años antes de que el Señor estuviese en la tierra. No fue que alguien le dijo, de que mire, escríbete esto que va a pasar en 700 años después. No hay de que trampa, nadie, o sea, fue Dios literalmente que le dio un mensaje a Isaías y él habló al pueblo de lo que iba a acontecer con el Mesías por venir. Y habla claro sobre lo que es el padecimiento del Señor. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí habla claro sobre el sufrimiento que había de padecer, que había de sufrir, que había de recibir, que había de realizar el Mesías esperado. Y Jesucristo cumplió. Jesucristo recibió ese sufrimiento. Y fue necesario que Él padeciera para el perdón de nuestros pecados.
para la salvación, para la vida eterna. Si Cristo no sufre, si Cristo no padece, no hay perdón de nuestros pecados, no hay salvación, no hay vida eterna. Lo que hay es condenación eterna. Cuando leía el pasaje de Isaías, me acordaba de la primera vez que yo vi la película La Pasión de Cristo. Y me acuerdo como hoy, la vi en la 125 en el cine que está ahí. Y cuando yo salí de ver esa película, yo salí que si se me cruzaba uno mal, caía preso. Porque yo era bravísimo. ¿Y cómo pudieron hacerle eso al Señor? ¡Wow! ¿Cómo pudieron ser posible de darle tantos golpes? Un hombre inocente, un hombre santo. Y wow, ¿y cómo es posible que hicieron eso? Y después de un tiempo, el Señor me permitió entender que quien hizo eso fui yo. Quien le hizo eso al Señor fuimos nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra enemistad con Dios. Quienes llevaron al Señor a la cruz del Calvario no fueron los romanos, los soldados, no fueron los judíos, fuimos nosotros. Fue nuestra culpa, nuestra maldad. Usted y yo le hicimos eso al Señor. Pero gracias a Dios por su misericordia. Gracias al Señor por su plan. Gracias al Señor por reconocer que ninguno de nosotros teníamos la oportunidad de ser perdonados por nuestro pecado, humanamente hablando. Ninguno teníamos ni tendremos los méritos para venir ante Dios y decir, Señor, perdóname, si no es por Jesucristo, si no es por el sufrimiento de Cristo. Entonces, demos gracias a Dios por su misericordia. Demos gracias a Dios por su amor. Demos gracias a Dios por su gracia. Que todo eso nos otorga a través de Jesucristo. Además de ser necesario que Cristo padeciera, vemos que también fue necesario que Cristo resucitara al tercer día. Si volvemos a Lucas, versículo 46, vemos que ahí mismo dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No solo que sufriera, no solo que padeciera, no solo que fuera castigado, no solo que fuera muerto ni crucificado, sino también que resucitara. Si el Señor nos resucita, todavía seguimos como el pan quemado. No hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay perdón de nuestros pecados. Sin la resurrección de Cristo, nada de eso es válido. ¿Por qué? Porque era parte del plan que Dios había creado. Entonces fue necesario que Cristo resucitase. Dios no puede perdonar nuestros pecados sin la resurrección del Señor.
Porque entonces, si el Señor no hubiese resucitado, primeramente no llena los requisitos, no cumple el plan de Dios. Y tercero, hubiese sido como cualquier otro Dios que se autollamaba Dios, porque hubiese permanecido muerto. Pero al Señor resucitar, cumple el plan de Dios, cumple los requisitos que Dios trazó, que Dios hizo, que Dios pidió que se hiciera. Dio a demostrar que verdaderamente era el Mesías, que Él era el enviado, el prometido, el elegido, que Él fue el que fue llamado a cumplir, a sufrir, pero que también resucitó y volvió a la vida y sigue vivo. Entonces fue necesario que el Señor resucitara. Dice, si volvemos a Isaías capítulo 25, el versículo 8, dice: destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Y eso lo hizo el Señor. Jesucristo destruyó la muerte, desafió la muerte y venció. Venció la muerte en la cruz del Calvario, porque resucitó. Al tercer día resucitó. Cristo se levantó de la muerte y sigue reinando y está vivo. Murió. El Salvador del mundo murió, pero resucitó. Y no solo que resucitó, sino que resucitó al tercer día. Ese pedazo ahí del tercer día es parte del plan. Y muy importante, ¿por qué? Porque en la costumbre judía declaraba una persona muerta al tercer día. Porque ellos decían que todavía en 48 horas la persona tenía la posibilidad de revolver a la vida. Entonces el Señor resucitó no al primer día, no al segundo día, al tercer día. Con énfasis. O sea, Dios dijo: yo voy a esperar hasta el tercer día para que Él se levante de la muerte, para mostrar que verdaderamente este es el Mesías, porque más nadie en la historia pudo hacer eso. Y usted está pensando: oh, pero Lázaro resucitó. Sí, Lázaro resucitó, pero no por su propia cuenta. El Señor le dijo: Lázaro, levántate y ven fuera. Fue un mandato, fue un poder de Dios, fue un milagro que el Señor obró en la vida de Lázaro. Pero Lázaro volvió a morir. No permaneció vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. ¿Usted lo cree? Pues yo lo creo. El Señor vive. El Señor vive y reina. Y eso diferencia al Señor, a Jesucristo, con otros dioses, con D minúscula. Tenemos muchísimos hombres que se han llamado Dios en la historia de la humanidad. Vemos a Mohammed, vemos a Buda, vemos a Brahman, vemos otros dioses que se llaman dioses con D minúscula, pero que no son Dios. Y si usted escucha por ahí que dicen: no, porque Dios es el mismo, no importa qué religión. No, eso no es verdad. Eso no es verdad.
eso no es verdad. Hay un solo Dios, que es Jesucristo. Todos los dioses no son lo mismo. Hay un Dios, el verdadero, el Hijo de Dios, Jesucristo, quien resucitó y quien vive. Entonces, fue necesario que Cristo resucitara. Fue necesario que el Señor resucitara al tercer día. Vemos que al Señor resucitar nos da una garantía. Nos garantiza, nos promete la vida eterna. Nos garantiza que nuestras vidas en Él serán para siempre. Porque Él venció la muerte y Él resucitó y vive. Yo le decía a los hermanos en el primer servicio que si yo le dijera a ustedes aquí en este salón, mis hermanos, miren, hay un problema. Hay dos resultados. O van a vivir por siempre o van a morir. Pero hay algo por delante que se tiene que hacer para que eso suceda. Y es que yo tengo que correr 50 millas en 10 minutos. Yo no me voy a sentir mal, mis hermanos, no se preocupen. Yo sé que muchos de ustedes se van ahí, van a tirar los tenis de antemano. Lo van a guindar. Porque no hay esperanza. 50 millas en 10 minutos, Francisco. Bueno, mejor quitémonos nosotros de medio porque no hay esperanza. Pero, ¿qué pasa si ustedes saben que yo he hecho eso antes y que yo tengo la posibilidad y el poder de hacer eso, de correr esas 50 millas en 10 minutos? Usted cambia. Usted dice, espérate, hay esperanza, Él lo ha hecho. ¿O no? Yo creo que sí. Usted dice, wow, bueno, lo ha hecho. Hay esperanza de que podamos vivir por siempre. Por lo menos te esa esperanza, ¿verdad? Porque ya lo he hecho. Entonces, el Señor resucitó para darnos vida eterna. Y al Él resucitar nos garantía vida eterna. Nos garantiza una vida con Dios por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él cumplió con los requisitos. Él cumplió el plan de Dios. Entonces hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en el Señor. Porque ya Él lo hizo, mis hermanos. Cuando Él lo crucificaron, sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es. It is done. Está completo. Él cumplió. Vino a la tierra y cumplió su propósito. Para que usted y yo y el resto del mundo tenga la oportunidad de ser salvo por medio de Él. Tenga la oportunidad de tener vida eterna por medio de Él. Entonces, sí fue necesario que Cristo resucitara. Dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de Cristo, por el cumplimiento del Señor, podemos a través de Él vestirnos de incorrupción. Podemos a través de Él vestirnos de inmortalidad. Y podemos a través de Él y en Él vencer la muerte. Y podemos a través de Él y en Él vivir eternamente con nuestro Dios y nuestro Creador por los siglos de los siglos. Por último, vemos que no tan solo fue necesario que Cristo padeciera, y no tan solo fue necesario que resucitara el tercer día, sino también fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Dice en Lucas, versículo 47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fue necesario. Y usted se preguntaría, bueno, si Cristo ya sufrió y Cristo resucitó, entonces, ¿por qué es necesario que se predique el arrepentimiento del perdón? Bueno, ¿cómo usted y yo vamos a escuchar y vamos a conocer de Cristo si nadie nos habla de Él? ¿Cómo usted y yo vamos a conocer el Evangelio si no hay quien nos lo presente? ¿Cómo usted va a conocer y yo vamos a conocer de las buenas nuevas si nadie nos predica? ¿Cómo usted y yo vamos a saber que hay perdón por mis culpas, que hay perdón por mis pecados, si nadie me lo menciona, si nadie me lo muestra, si nadie me lo enseña a través de la palabra? Entonces fue necesario y es necesario que se predique el arrepentimiento del perdón de nuestros pecados a todas las naciones. Fue necesario para que la humanidad tenga oportunidad del perdón, de la salvación, mediante la fe en Jesucristo. El perdón y la salvación vienen a través de Cristo, a través de la fe en el Señor, no a través de mí, no a través de lo que yo pienso, no a través de lo que yo siento, sino a través de la fe en Cristo, a través de yo reconocer que soy pecador, a través de reconocer que necesito la gracia de Dios, a través de reconocer que sin Dios no soy nada, a través de reconocer que con Dios hay perdón, con Dios hay salvación, por los méritos de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por la resurrección del Señor. Dice Romanos capítulo 3 que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos. Como dije anteriormente, no hay uno que pueda pararse ante el Señor y decir, oh, yo hice esto y yo hice aquello. ¿Por qué? Porque solo Cristo pudo hacer eso por nosotros. Solo Cristo pudo cumplir el plan de Dios.
Entonces, por el pecado, porque somos pecadores, necesitamos perdón, necesitamos reconciliación con Dios. Y eso únicamente viene a través de Jesucristo. Pero mis hermanos, qué bueno, amigos, amigas, qué bueno que Cristo lo hizo por usted y por mí. Cristo lo cumplió por nosotros, porque Dios sabía que nosotros no éramos capaces jamás de cumplir lo que Él pedía. Y el Señor se entregó por amor a nosotros, derramó su sangre en la cruz de Calvario para tener nosotros la oportunidad hacia la salvación, hacia el perdón de nuestros pecados. It can't get any easier than that. No se puede poner más fácil de ahí. O sea, el Señor, ofendemos a Dios, el Señor nos ama de tal manera que entrega a su Hijo para perdonar esa ofensa y también darnos salvación y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué amor! No sé ustedes, pero eso a mí muchas veces todavía no lo entiendo, honestamente, a su totalidad. ¿Por qué el Señor me ama de tal manera? ¿Por qué? Pero gloria a Dios, que ese es el amor de Dios para nosotros, que esa es la misericordia de Dios para nosotros, que esa es la gracia de Dios para nosotros. Hoy, si todavía no conoces al Señor, hoy tiene la oportunidad. Hoy tiene la oportunidad. El Señor te la da. El Señor te trae aquí para escuchar su palabra. No desprecie la palabra del Señor. Si no conoces a Cristo, hoy tienes la oportunidad de conocerle personalmente. Cristo lo ha hecho por ti. Cristo lo hizo por ti, lo hizo por mí y lo hizo por el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quizás usted dice, no, yo no estoy listo. Yo no estoy listo. Ninguno estamos listos. Ninguno estábamos listos y ninguno estaremos listos jamás. Porque no se trata de nosotros. Se trata de lo que Él hizo por mí, de lo que Él hizo por ti. Fue necesario y es necesario que se predique el arrepentimiento del perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque en ese nombre, y ese nombre fue dado, y sobre ese nombre se cumplió la ley, se cumplió el sacrificio, se cumplió el perdón. Y es en el nombre de Jesús que hay perdón, que hay salvación, que hay reconciliación. Entonces, fue necesario y es necesario que se predique en el nombre de Jesús. Fue necesario que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado, y es necesario que se haga porque es la tarea que Dios nos ha dejado. Esa es la gran comisión. Mateo 28, versículo 18 al 20. Es lo que el Señor nos ha ordenado. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y yo estaré con nosotros, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces debemos ir, debemos de llevar el mensaje de arrepentimiento, llevar el mensaje del perdón de los pecados, porque Dios nos ordena hacerlo. Entonces es necesario, fue necesario y es necesario. Debemos hacerlo en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, Dios busca que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dios busca que vengamos a Él. Dios quiere que dependamos de Él. Y te pregunto, si eso es real en tu vida, ¿dependes tú de Dios? Busca tú a Dios. Vives tu vida para el Señor. Conoces a Jesús como tu Señor y Salvador. O simplemente has escuchado. Hoy día puede conocerle. Hoy día, hoy, ahora. Tienes la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador, de pedirle a Dios: Señor, yo no entiendo mucho, pero yo sé que necesito que tú me perdones. Perdóname, límpiame de mi maldad, recíbeme como hijo, hija. Reciba al Señor como Señor y Salvador de tu vida. Ya todo fue hecho. Ya todo fue cumplido. El Señor solamente te espera. Y olvídase de cambiar, de que no estoy listo, que tengo que dejar esto, tengo que dejar... No, el Señor te quiere tal y como tú estás. Él no quiere que tú cambies. Él te quiere tal y como tú estás. Esto no se trata de religión, esto no se trata de que yo no oro, de que yo no... No. Esto se trata de necesito perdón, necesito un Salvador y Cristo lo hizo por mí. Entonces, el Señor es tan bueno, mis hermanos, mira lo que dice ahí mismo en Lucas, que Él le abrió el entendimiento para que ellos entendiesen las Escrituras. Aún eso hace el Señor, que nos abre el corazón, la mente, para que podamos entender su palabra, para que podamos recibir su mensaje. Dios no tiene que hacer eso. Dios es justo. Dios es juez justo. Y si nosotros nos presentáramos ante una corte, todos fuéramos condenados. Todos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ninguno pudimos ni podemos cumplir la ley de Dios. Pero Jesucristo pagó esa condena por usted y por mí. Jesucristo es el abogado perfecto que se presentó ante el Padre y dijo: aquí estoy. Y el Señor lo usó como paga. Y a través de Él, entonces fuimos exonerados. Pero es a través de Él, no de mí, no de que yo sea buena persona. Que yo voy a la iglesia, amén. Pero la salvación no se trata de eso. No se trata de la relación que usted tiene con el pastor o con su líder o con el hermano. No se trata de eso. Se trata del Señor, de Jesucristo. De eso se trata. Entonces nada más a través de Cristo,
en el cual encontramos perdón y salvación. Vemos que fue necesario que Cristo padeciera. Fue necesario que resucitara el tercer día. Fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y cuando eso se efectuó en la historia, no solo se cumplió el plan de Dios, no solo se validó las profecías del Mesías, sino que también hubo un gran y glorioso resultado. Vimos el resultado de la oportunidad al perdón de nuestros pecados. El resultado a la oportunidad a la salvación. Y el resultado de la oportunidad a la vida eterna y la salvación del mundo. El Señor cumplió su promesa y nos otorgó ese gran regalo de la salvación. Aún estando en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y se entregó por nosotros. Demos gracias al Señor y respondamos a Él, siéndole fiel y rindiéndole toda nuestra vida, porque Él la merece. Te pregunto, si estás aquí, ¿conoces al Señor? ¿Realmente? ¿Tienes una relación personal con Él, con Cristo? Si es así, gloria a Dios, que el Señor te continúe ayudando, viviendo para su gloria y para su honra. Si no es así, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te ha dado la oportunidad de venir ante Él y ser perdonado y ser salvo por la gracia de Cristo. Vamos a orar.